tenemos un tema pendiente que le venía prometiendo desde hace no semanas, meses. Pero hoy le vamos a cumplir. Ya nos acompaña aquí en el estudio de Noticias 7 AM en esta mañana de viernes el doctor Mario Herrera Zárate, exsecretario de Educación en Baja California, exdirector de la Facultad de Derecho, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla, profesor investigador de la UABC. Tuvo, por ejemplo, en el tema de su doctorado, tuvo una calificación cum laude, el máximo reconocimiento académico que otorga el Reino de España. Tiene maestría en Derecho Público, maestría en Economía Internacional por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene un diplomado de estudios avanzados en doctorado y la especialidad en Derecho Constitucional. Es licenciado en Derecho por la UABC. Desde 1989 es catedrático universitario en la UABC, fue director de esa facultad. En la actualidad es profesor de tiempo completo con nombramiento definitivo. Ha publicado 20 libros, 5 adicionales en coautoría, coordinó 14 ediciones especiales. En 2008 fue designado forjador de Baja California por sus aportaciones al estudio de la Constitución de Baja California y obtuvo el Premio Nacional a la Investigación Jurídica, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas y Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, ANFADE. En 2014, la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado le concedió el reconocimiento especial en la categoría de trayectoria académica. Doctor Herrera, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Oiga, y hoy la verdad es que, aunque vamos a hablar sobre su libro, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y esta edición conmemorativa del 70 aniversario, o sea, del derecho constitucional de Baja California, pues le tengo que anunciar que a lo mejor le hago preguntas que para usted van a ser muy básicas, ¿no? Pero finalmente es parte de entender la importancia de algo como saber qué dice nuestra Constitución. Sí, la Constitución federal, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero también la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Partiría de preguntarle, doctor Herrera, si me lo permite, ¿de dónde viene el interés? ¿Qué vio usted? Porque imagino que fue mucho lo que vio, incluyendo la parte del rezago, de a lo mejor lo anacrónico, de lo que hay que cambiar, de lo que hay que hacer que prevalezca por otro lado, para dedicar, me imagino, horas, días, meses y años a investigar sobre nuestra Constitución baja californiana. Sí. Bueno, yo empecé a estudiar la Constitución del Estado cuando era estudiante de la licenciatura aquí en UABC. Estoy hablando hace 44 años. Desde entonces estoy dedicado a este tema. Y le hablo de 1978, en aquel tiempo era difícil conseguir un ejemplar de la Constitución. Y conseguir las reformas que se le hacían era virtualmente imposible. Y entonces había un problema que entonces que era un área del derecho, una ley que a nadie le interesaba o a muy pocos. Es lo que José Francisco Ruiz Massieu le llamó en México el derecho olvidado. ¿Y en dónde está el problema de la menospreciable importancia de la Constitución? México es una república federal por disposición de la Constitución Nacional. Esto significa que tiene el orden jurídico mexicano tiene 3 áreas. La constitucional, que es muy importante, otra área del derecho de la federación y otra área con 32 derechos estatales. Entonces, el sistema jurídico mexicano funciona en 3 niveles, constitucional, federal y estatal. Es un triángulo de 3 lados, es un triciclo con 3 ruedas. Uh-huh. ¿Qué le pasa a un triciclo cuando una rueda no funciona? No camina. Y cuando las 3 ruedas no funcionan, el triciclo no sirve. No voy a usar la palabra, pero ya te la partiste. Eso es lo que sucede en México. Número 1, el 47% de la Constitución Nacional no la conocen los mexicanos. Así. Peor todavía, 6 de cada 10 mexicanos consideran que la Constitución se debe evadir o se puede violar si nos afecta o nos beneficia.
Y si no se respeta la Constitución Nacional, ya no hay Estado de Derecho, ni sociedad civilizada, ni régimen ordenado, ya no hay nada. Como dijo Aristóteles hace 2400 años, cuando no hay leyes, se instaura el reino de las bestias, es decir, el abuso del poder. Y que en la historia de nuestro país, doctor Herrera, ese reino de las bestias, pues en la línea del tiempo fue ayer. O sea, es hoy. Todavía prevalece. Bueno, Pues, prevalece en el sentido de lo que nos acaba de narrar, de que... Le doy un ejemplo. No, entre 85 y 90 homicidios diarios. Exacto. ¿Sabe cuántos se sancionan? Se cometen alrededor de 16 millones de delitos en el país. Se procesa el 2%, se sanciona el 1%. Sí, exacto. El delito, ser delincuente, es el negocio más rentable en este país por la impunidad. ¿Y sabe a qué se debe? A la falta de un sistema adecuado de leyes. Es decir, no tenemos autoridades que cumplen una función básica, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Y tenemos una ciudadanía especializada en evadir la ley. Y así ya no funcionan las cosas. Ese es el primer problema. Segundo, tenemos una institución nacional, empezando por el presidente de la República, desde el primer día dedicado a agredir la Constitución y a sacarle la vuelta. Bueno, lo mismo sucede a nivel de los estados. En una encuesta que coordiné yo hace algún tiempo, nos daban los siguientes datos sobre la Constitución de Baja California. Escuche usted las cifras para que vea. 42% de los baja californianos no conocen la Constitución. El otro 58% dice que sí, pero 7 de cada 10 no le sabe decir qué contienen. Y al igual que al nivel nacional, el 62% considera que la Constitución no sabe si sirve o no. Y lo peor de todo, entre el 24 y el 46% también considera que la Constitución del Estado se debe o se puede violar, no cumplir. ¿Y cuál es el problema que genera? Una cultura de la ilegalidad y de la impunidad. Y usted dirá, ¿y qué significa o qué efecto tiene que no se cumpla o no se conozca o no se interese por la Constitución del Estado? El siguiente: si el ciudadano se acostumbra y no solo se especializa en violar o desconocer la Constitución, sucede lo siguiente, un principio que viene desde Roma: si se viola la ley mayor, con mayor razón se van a violar todas las leyes, sobre todo las menores. Y me hablaba usted del problema del tráfico, del problema... Sí, comentábamos, sí. Sí, y yo le digo, ¿cuál es el problema del tráfico en Tijuana, en el estado, en el país? Es la suma de todos los defectos que tiene la sociedad, entre ellos uno, el incumplimiento del reglamento de tránsito. Exactamente. El incumplimiento del reglamento urbano que dice que hay que tener semáforos coordinados, el incumplimiento de las líneas amarillas o rojas, el incumplimiento de las velocidades, de los vehículos en buen estado, de conductores que circulan a la velocidad. Todo eso, además de lo demás, agrava el problema del tráfico. Y eso lo va a llevar a cada uno de los renglones de la vida social. Y esto tendría como muchas aristas, ¿no? Porque hay quienes incluso se atreven a decir, es que en México es parte de esta cultura de decir, pues es que soy muy perspicaz, es que yo soy más fregón que los otros porque, mira, me brinco la ley. Es muy común escuchar eso, pero la otra parte, y usted ya lo comenzó a explicarlo muy bien, doctor Herrera, es, pues tampoco está la autoridad para hacerla valer. ¿Qué es lo que esperaríamos? Que aquí platicamos todos los días. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque no hay quien haga... Sí, hay un ciudadano que le vale gorro, que se pasa la ley por el arco del triunfo, pero no hay una autoridad que esté presente haciendo valer la ley, que además es una responsabilidad a la que se comprometió a hacer cumplir. Así es. Bien, dicen que las comparaciones son odiosas.
pero eso lo dicen quienes no quieren ser comparados. Y nosotros tenemos ahorita 3 elementos que desde hace 10 años están muy marcados. Número 1, la medición internacional nos dice que en materia democrática, en los últimos 4 años, los avances que se tenían desde las reformas de 1977, México retrocedió de tal manera que se encuentra a punto de pasar de un gobierno, un país de democracia imperfecta a un gobierno autoritario. Esa es la tendencia que lleva. En materia de transparencia, rendición de cuentas y no corrupción, México está medido internacionalmente, retrocedió a los últimos 15 lugares en el mundo. Es catalogado como uno de los 15 países más corruptos del mundo por medición internacional. Pero entonces también, perdón que lo interrumpa, doctor Herrera, pero entonces también ha habido retrocesos, porque en algún momento hablamos de que se estaban conformando, que no existían, pero que estaban conformando esas herramientas para brindar transparencia, comenzaron a funcionar, a tener resultados y de repente como que nos fuimos para atrás. Sí, por eso le digo, en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, México retrocedió en 4 años. Los últimos 4, a los últimos 5 lugares en el mundo. Y en materia de Estado de Derecho, ya ni se diga, ¿eh? Hemos tenido un retroceso muy acelerado, muy profundo, que tiene y está teniendo consecuencias muy graves en la vida social. El reino otra vez de las bestias al que se refería, es decir, nosotros le llamamos la ley del más fuerte. Y en esto juegan los 2 factores, por eso yo invoco a Aristóteles. Aristóteles siempre dijo que la convivencia en la sociedad ordenada, justa, pacífica, dependía de 2 factores. 1, de la autoridad para cumplir y aplicarse la ley. Y 2, con la misma importancia, una ciudadanía que tenga el hábito, la costumbre y la convicción de que es mejor vivir con leyes que sin leyes y peor contra las leyes. Entonces, muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con el problema de la destrucción o el debilitamiento del Estado de Derecho y el desinterés de la Constitución del Estado o de la Constitución Nacional lo refleja. Y le voy a poner un dato. Lo acaba de decir hace unos meses cuando estuvo la secretaria de Comercio de los Estados Unidos. Si México ofreciera certidumbre a las inversiones nacionales y sobre todo internacionales, recibiría 4 veces más de inversión extranjera que le garantizara cumplimiento de la ley, salarios justos, cuidado de la economía y pago de impuestos. Es decir, fíjense bien, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos calcula que en 12 años México podía duplicar su nivel económico y social, garantizando la certidumbre a las inversiones. Y la base de ello es las leyes. Las leyes, sí. Nuestras constituciones, doctor. ¿Qué pasa cuando se habla de estas 2 vertientes? Es decir, por un lado, quienes dicen, no, ya ve la constitución de nuestro país y también la constitución de Baja California, ya es hora de borrón y cuenta nueva, hay que reescribirla de cero, porque ya, imagínense, eso se escribió en tal siglo. Y por otro lado, me parece pues un contraste muy importante escuchar de repente alguna conferencia, una entrevista, incluso en medios de comunicación, donde entrevistan expertos en derecho de otras partes del mundo, donde halagan nuestra Carta Magna. Entonces yo decía, ¿dónde está el punto medio, doctor? Bueno, el punto de partida tiene que ver con ese dato del desconocimiento y el incumplimiento de la Constitución. Y bueno, un ejemplo, yo acabo de publicar el 16 de agosto la única investigación que se ha hecho en el país
sobre todas y cada una de las reformas a la Constitución del Estado. Ningún otro estado tiene un estudio tan completo como Baja California. Y el mérito no es de lo que yo haya escrito. El problema es que no ha escrito nadie más, que nadie le interesa el tema constitucional. Qué delicado, ¿no? Eso que se refleja a nivel... ¿Ese libro que explica las reformas, cómo se llama? Se llama Baja California, 70 años de Constitución. Es una edición que hacemos con ILSA Ediciones cada 10 años. Desde los 50 años se está trabajando esto. Y si usted revisa cada una de esas reformas, se va a dar cuenta de los graves problemas que le han incorporado a la Constitución los políticos, los diputados y los gobernadores. ¿Nos podré poner un ejemplo? Le voy a poner... Digo, sé que debe de haber muchísimos, pero alguno... Le voy a poner un ejemplo. La Constitución tiene 4 problemas, la del Estado, un poco menos la Constitución Nacional, y ahorita voy para allá muy rápido. Muy bien. Tiene 4 problemas. Número 1, le han hecho una cantidad interminable de reformas. Por lo menos un 40% sin ningún sentido. Le voy a poner una reforma que se hizo. Promover una reforma a la Constitución para cambiarle diputados con minúscula para ponerlo con mayúscula. Ah, pues qué gran prioridad. No, y además es un plural, no puede ir con mayúscula porque no es un sustantivo propio. Ese es un primer problema de la Constitución. Tiene muchas y penosas faltas de ortografía. No ha podido el Congreso ni el Ejecutivo, con los miles de millones de pesos que tiene, contratar un profesor de secundaria para que le haga una revisión y le quite las faltas de ortografía, ¿no? Muchas faltas. Nosotros le podemos recomendar muchos grandes... Pero hay grandes maestros en las escuelas. Ajá. Y cada escuela va a encontrar profesores de español extraordinarios que generosamente harían esta propuesta. Sí, y que aparte se dedican a ello. Claro. Es parte de su... Pero bueno. Segundo lugar, es una cuestión muy complicada, muy detallada, muy especializada y muy incoherente entre sí. Cuesta trabajo manejarla. Tercer lugar, tiene, la más grave de todas, tiene algunas contradicciones con la Constitución Nacional, cosas inconstitucionales. Le voy a dar un ejemplo. Por favor. Muy claro. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia son o no servidores públicos. Sí, son servidores públicos. Tienen derecho a los beneficios del apartado B del artículo 123 constitucional, como todos los mexicanos que trabajan. Como cualquier trabajador mexicano. La Constitución del Estado les niega esa calidad y no les permite las prestaciones del artículo 120. Ese es el origen de todo lo que hemos platicado por años. Por una demagogia política, que decir que los magistrados no tienen derecho a sus saberes de retiro ni a sus prestaciones porque no las considera servidores públicos, o sea, trabajadores, lo cual viola el artículo 123, apartado B. ¿Sabe dónde está el problema? Que los propios magistrados no lo saben. Si no, esa reforma lo hubieran echado abajo y tendrían derecho, como todos los trabajadores, a sus legítimos... Bueno, ¿qué le puedo decir, doctor? Digo, si hay algunos que, perdón, no saben ni leer, no estoy siendo metafórico, estoy siendo literal. Y luego ya ve que ayer un par de noticias, una era de una diputada federal, digo, ya sé que estamos hablando de la Constitución de Baja California, claro, pero de una diputada federal que quería meter a la cárcel a los que se equivocaran cantando el himno nacional, y un senador que quería que se inscribiera en una placa fija de la legislatura, sus nombres. Sí, se van a auto-homenajear por hacer su trabajo, pero bueno, me hizo recordar, y esto sí permítame preguntarle, doctor Herrera, su opinión, me hizo recordar con todas estas explicaciones que están increíbles. Déjeme decirle que me tiene realmente interesado y con datos que ni idea yo, y está increíble. Pues me hizo recordar, ni modo, me hizo recordarlo, pero mire, así, la ley Bonilla. Porque ahí encontramos una serie de factores en las que confluyen, pues, lo que nos decía de que, pues, la ley estatal no puede estar por encima de la federal, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo la repasada que le dieron los magistrados de la Suprema Corte a los diputados de esa legislatura. Y finalmente, como que es una de esas cosas que a lo mejor fueron más mediáticas,
no sé si más importantes, pero más mediáticas, que nos hicieron entender esto con lo que usted empezó hace ratito, decir, pues no falta quien diga que esto no importa, pero parecería evidentemente todavía más grave cuando lo hace una autoridad que cumplió, que juró hacer valer la ley, porque al mismo tiempo está como dándole, y le decía hace ratito, está como dándole permiso a la ciudadanía de, sí, tú viola, pues si yo lo hago, pues tú también, ¿no? O sea, esto es mucho más grave y de fondo de lo que a veces tenemos la capacidad de entender. Vamos a su primera pregunta. La Constitución Nacional es la ley suprema y fundamental. Y si es ley es obligatoria. Y si es fundamental es porque todo aquello que sea contrario a la Constitución no tiene ni puede tener validez. Es el primero. Segundo lugar, México en 17 cumplió 100 años de su Constitución. Solo 7 constituciones en el mundo tienen constituciones con más de un siglo. Es muy difícil. El modelo de constitución moderna de Estados Unidos tiene casi 2 siglos y medio. Entonces, México es una de las pocas constituciones. ¿Por qué duró más de un siglo con la reforma? Porque la gente, uno, cree en su constitución, la siente suya, pero al mismo tiempo no, la han enseñado a no cumplirla. Segundo lugar, porque la Constitución tiene 2 tipos de contenido: los grandes principios históricos y los detalles técnicos. Estos detalles técnicos cambian. La Constitución mexicana tiene 7 principios históricos que se han forjado a lo largo. El año que entra cumplimos 200 años de vida constitucional. De esos, 5 principios vienen desde 1824. Aparecen en las constituciones históricas, incluyendo la actual. La soberanía nacional, la división de poderes, la democracia, ¿okay? Y luego se le agregó el Estado laico, y luego se le agregó los derechos humanos y las garantías, y luego la democracia social. Esos principios, algunos que vienen de 200 años, o el Estado laico que viene desde el cuarismo, o los derechos sociales 17, esos son el contenido fundamental de la Constitución. Cuando alguien quiere cambiar la Constitución, va a tener que cambiar esos principios. Y yo le pregunto, hay una democracia en la Constitución mexicana. Cambiar la Constitución significa sustituir la democracia por una dictadura, un régimen autoritario. Ese es un cambio de Constitución. Segundo lugar, la Constitución tiene un catálogo de derechos humanos y de garantías. ¿Quiere cambiarla? Hay que eliminar los derechos. Entonces, los cambios técnicos no son crear una nueva Constitución. Una nueva Constitución es modificar uno de estos 7 principios. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando se quiso cambiar un principio rector, como fue la República, hubo la guerra civil, cuando tumbaron a Iturbide, o hubo una intervención extranjera, cuando trajeron a Maximiliano. Cuando se quiso alterar el principio de no reelección presidencial, ¿qué pasó? Mataron al general Álvaro Obregón. Esos principios no los inventó nadie, es una herencia histórica de los mexicanos. A grado tal, fíjese usted, que México es considerado el país más católico del mundo. Y al mismo tiempo, esos católicos defienden el Estado laico, no quieren a las iglesias en las escuelas, ni en la vida pública. Tienen muy claro la diferencia. Bueno, cuando se habla de Constitución, los políticos hablan de cambiarle detalles. Esos se pueden cambiar o no y no alteran la esencia de la Constitución. Entonces, por eso es importante decir, tenemos una Constitución centenaria, pero sus principios fundamentales, la mayor parte, van a cumplir 200 años. Segundo lugar, en 2011 se hizo una reforma que creó un nuevo modelo de Constitución, sin alterar sustancialmente el texto, cambiándole 3 párrafos en el artículo 1 sobre los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que hoy tenemos en el texto una de las constituciones más avanzadas del mundo, en el texto.
¿Dónde está el problema de México? No en la Constitución, sino en lo que se llama el cumplimiento constitucional. Allí sí estamos en los 3 más avanzados del mundo. Entonces, el problema del incumplimiento de la Constitución no es la Constitución, somos nosotros y las instituciones. O como decía un juez en Estados Unidos, la Constitución no tiene la culpa de los errores y defectos y ambiciones de la sociedad. Nuestro problema es de constitucionalidad. Y entendamos una cosa muy sencilla. Hay un principio en Estados Unidos que es de donde viene todo el derecho constitucional moderno. Si se viola arriba, se viola abajo. Uh-huh. Si se viola abajo, se debilita arriba todo el sistema. Lo que es arriba es abajo. Bueno, si nosotros nos pasamos el alto, no solamente creamos un riesgo urbano de un conflicto o un accidente, hacemos algo peor. Conscientemente desobedecemos una ley que nos indica no cruzar el alto, por el alto riesgo y por el respeto a la ley. Y el que no respete el alto no cumple las reglas del estacionamiento y no cumple las reglas de la velocidad moderada, no cumple las reglas de la licencia en orden y empieza a crearse un problema que genera Pero eso, doctor, es un círculo vicioso, porque entonces cuando yo soy víctima, por ejemplo, por dar un ejemplo, si soy víctima de un delito, pero también soy víctima de la impunidad porque las autoridades correspondientes, que ahí, bueno, a lo mejor nos podríamos ir más hacia un poder, pero creo que los 3 estarían involucrados en brindar justicia a los ciudadanos y no la veo, no la vivo, pues mi reacción va a ser: la propia autoridad está dejándome a mi suerte, pues yo voy a hacer lo que yo pueda. O sea, es un círculo vicioso bien complejo. Le voy a poner un caso que involucra a los medios, que está reciente. ¿Okay? Acaban de demandar el Ayuntamiento de Tijuana un medio de comunicación escrito por daño civil. ¿Sabe por qué? Porque publicaron una entrevista de un exgobernador que criticó a la actual administración municipal. ¿Le puedo decir nombres? Sí, no hay problema, adelante. La alcaldesa demandó al exgobernador Bonilla porque hizo unas críticas, correctas o incorrectas, es un problema político, y las publicó a AFN. AFN, saludos a Dorrelena Cortés. La están demandando a AFN por haber publicado esas declaraciones críticas. Y entonces, ¿para qué son los medios y para qué están protegidos por la libertad de prensa y todas las libertades democráticas? Es decir, si usted hace una entrevista donde critican a una autoridad, ¿esta la va a demandar civilmente a Uniradio? Ese es el problema del incumplimiento de la ley. ¿Okay? Que los medios están autorizados para difundir información con la responsabilidad de profesionalismo y el contenido de responsabilidad de quien lo emite, no de los medios. Sí, claro. Entonces, digo, en el sentido que somos intermediarios. Ahí lo que no me cuadra, y no sé si lo estoy entendiendo bien, doctor Herrera, pero que si hay un asunto, por ejemplo, de difamación, pues quien está cometiendo ese acto es el político, no el medio. No el medio. O sea, yo te estoy entrevistando a ti, tú ejerciste tu libertad de expresión en un medio en el cual te preguntaron algo, pero pues lo dijiste tú, no yo. ¿Lo estoy entendiendo bien? Así es. Ya. Entonces, el problema aquí no es lo que dijo ni quién lo dijo. El problema de fondo es que los medios de comunicación, su función es esa, transmitir con los códigos de ética que solo ellos se pueden poner. Pero esa es su función y están protegidos por libertades constitucionales. Oiga, doctor, nos quedan 2 minutos. Sí. Nos voló el tiempo. Queda abierta la invitación para que regrese muy pronto, porque creo que aquí evidentemente estamos dejando una serie de temas inacabados, enormes, y de ejemplos increíbles que nos pudiera dar. Le pediría 2 cosas para cerrar. Uno,
pues un comentario con lo de la ley Bonilla, porque yo sí me quedé clavado con eso. Pero también dos, ¿con qué podríamos cerrar todo esto que nos está platicando? O sea, ¿cuál es el mensaje con el que después de apenas comenzar a entender la importancia de todo esto, digo, no usted, nosotros, de todo esto, ¿qué es lo más importante con lo que nos debemos de quedar? Primero, respecto a ese hecho, como sabe, fue una pretensión del anterior gobernador de querer violar la Constitución, reformar la Constitución Nacional, que dice para esa convocatoria que era un gobierno de 2 años, punto. Y él trató de reformarla para ampliarla a 5 o 6. Pero a través de una reforma de la Constitución local, ¿no? Ajá, sí. Sí, okay. Ah, ok. Nada sí. más que las elecciones nacionales, federales, estatales y municipales están reguladas por la Constitución Nacional. Claro. Y segundo lugar, aunque se llama Estados libre y soberano, esa es una denominación histórica, simbólica. Los estados no son libres ni soberanos, son estados autónomos que pueden hacer aquellas cosas que la Constitución Nacional les autoriza, siempre y cuando, dice la Constitución Nacional, en ningún momento y por ningún motivo pueden contravenir la Constitución Nacional, si no es inconstitucional. Ahí lo grave es que se quiso trampear la Constitución Nacional, ampliar un periodo de gobierno invocando algo que no existe, una soberanía e independencia que los estados no tienen. Y por eso la Corte, lamentablemente para nosotros, ese acto lo calificó de la manera más despectiva posible, la calificó como un fraude a la Constitución. Y pusieron en su lugar a todo mundo en la Suprema Corte. Pero ya en la Suprema Corte, porque aquí localmente dijeron, no, está bien. Uno de los problemas que tiene la Constitución del Estado que menciona el libro es que cuando hay violaciones a la Constitución local, no hay manera de protegerse y quedan en la impunidad. Es uno de sus defectos principales. Segundo lugar, ¿cuál sería la enseñanza mi comentario final? Ajá, sí. Es muy sencillo. En la historia, los grandes pueblos, las grandes sociedades, los países poderosos, no militarmente, económica, social, cultural, que influyen, funcionan de 3 maneras. Un sistema económico hecho sobre la base del trabajo y la innovación. Número 2, una sociedad productiva y ahorradora. Número 3, un sistema educativo de calidad. Número 4, un régimen de libertades. Y número 5, Estado de Derecho. La lección, si usted revisa las grandes potencias actuales, no las militares, en todas hay sistemas de derechos muy fuertes. Y la prueba es que cuando no se cumplen las leyes, tarde o temprano descompone todo. La educación, la salud, la economía, la convivencia y la libertad. Necesitamos entender lo que dijo alguien en el siglo XIX. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora diríamos, como don Benito Juárez, el respeto a la ley, que la autoridad y los ciudadanos la cumplimos, es la única posibilidad que México sea mejor cada día. Doctor, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Le insisto, la invitación queda abierta porque creo que hay muchos temas de los que vale la pena seguir aprendiendo y hablando. Y nada más para cerrar, sus libros, la Constitución, el libro de las reformas y demás, ¿dónde están disponibles? Están en el distribuidor con Libro Club. Ah, perfecto. La cadena Libro Club. Y respecto a lo otro, le diría esto que le agradezco la invitación, es parte de mi trabajo dentro de la universidad. La universidad, una de sus tareas esenciales es la difusión de la ciencia y la cultura. Entonces, como profesores universitarios estamos obligados a transmitir lo que sabemos a la ciudadanía, por eso le reconozco doblemente. Gracias, doctor, y yo lo que me atrevo a decir al público sin ser experto es, empecemos por leer nuestra Constitución y de ahí partimos, Doctor, muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana y por aquí lo esperamos muy pronto. A sus órdenes. Es el doctor Mario Herrera Zárate.